La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, son dos de las principales enfermedades inflamatorias intestinales que azota a una pequeña porcentaje de la población, pero que merma la calidad de vida de muchas personas. Hay personas que no entienden de qué se trata, no saben si son condiciones de por vida, si son autoinmunes, si son degenerativas, si la persona va a poder tener una salud funcional o no. Y en este video quiero hablar a profundidad de las enfermedades inflamatorias intestinales, de estas dos en particular y todo lo concerniente a las mismas. Cuáles pueden ser las causas, cuáles son la sintomatología, cuáles son las complicaciones, qué exámenes me debo hacer para detectar y cuáles son los tratamientos, tanto alopático como integrativos, que se pueden tomar en cuenta para poder trabajar estas patologías, ponerlas en remisión y poder ofrecerle calidad de vida a todos los pacientes que la padecen. Por eso quiero invitarte a que antes de que continuemos con el video te unas a mi canal de YouTube, suscríbete que es totalmente gratuito, deja tus comentarios, dale me gusta y comparte el contenido si al final te ha aportado valor. Las enfermedades inflamatorias intestinales son un conjunto de enfermedades que afecta el tubo gastrointestinal, que merma la capacidad digestiva y absortiva de la persona que lo padece y que puede cursar con brotes agudos o inflamación que se cronifica en el tiempo hasta cursar con periodos de remisión en donde la persona se siente al 100% y no tiene ningún tipo de sintomatología. ¿Estas cuáles son? Está por un lado la colitis ulcerosa, que como su nombre lo indica es la formación de llagas o úlceras en la zona del intestino grueso, colon, afecta recto y puede afectar el ano. La inflamación es generalizada, no es en parche, y ataca la capa más fina de la mucosa intestinal, lo más cercano a la luz intestinal. No es una inflamación muy profunda, pero las personas que sufren de colitis ulcerosa tienen un riesgo bastante importante de producir o de sufrir cáncer de colon. Por su parte, la enfermedad de Crohn es un poco más compleja que la anterior porque puede atacar cualquier parte del tubo gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, aunque es muy raro que esta enfermedad ataque las vías altas y el ano. Lo que más se ve es que ataca al intestino delgado, que es donde está la parte absortiva. La inflamación sucede en parches y la inflamación es mucho más profunda. De hecho, puede ocupar todo el músculo intestinal y de hecho puede confundirse con una apendicitis, con un cólico nefrítico, con un cólico biliar, se puede confundir con un cólico menstrual fuerte y este en particular es bastante complejo en el sentido de que puede dañar la parte más importante, que es la parte absortiva del tubo gastrointestinal. Entonces puede complicar la calidad de vida del paciente que lo sufre. ¿Cuáles son los síntomas que vemos en estos tipos de pacientes? Diarreas crónicas, esto es lo más común, fiebre, pérdida del apetito, pérdida del peso, mala absorción, desnutrición, fatiga, cansancio, heces con sangre, pero también se pueden ver afectaciones en piel, afectaciones en articulaciones, migrañas, entre otras patologías. ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades inflamatorias intestinales? No hay una causa en específico, se habla de que puede haber un componente genético en donde, pues, si tus padres o tus abuelos o tus tíos tuvieron algún tipo de enfermedad inflamatoria, hay como que ese componente genético para que la persona lo desarrolle. Sin embargo, los casos hereditarios son mínimos, con lo cual lo que queda es la epigenética, que es el 70%. Entonces, en cuanto al tema de epigenético, por ejemplo, está descrito el uso constante y discriminado de antibióticos, el uso constante de anticonceptivos orales, el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES como ibuprofeno, naproxeno, el tabaquismo, haber tenido una infección viral o bacteriana no resuelta, que se haya cronificado, está muy relacionado con la disbiosis intestinal. Ojo, la disbiosis significa una alteración de nuestra microbiota y del microbioma, más que todo a partir de la pérdida de la calidad y la cantidad de bacterias facultativas. Hiperpermeabilidad intestinal. Siempre que hay enfermedad inflamatoria intestinal hay hiperpermeabilidad intestinal porque justamente allí está el 70% del sistema inmunológico. Por eso se habla de que
la causa principal es de carácter inmunitario, es decir, hay una sobreexcitación del sistema inmunológico con una exacerbación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, la interleuquina 6 y otras interleuquinas proinflamatorias, ¿ok? Aparte de eso, por ejemplo, no vivir en contacto con la naturaleza y ambientes naturales, tener déficit de vitamina D, tener déficit de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina K son proteínas que se producen a nivel de las mucosas protectoras, entre ellas pues el tubo gastrointestinal que nos protege de patógenos. Un déficit de esta inmunoglobulina nos deja sin protección. No haber tenido lactancia materna, haber nacido por cesárea, no haber hecho colecho, bueno, pero son algunas cosas como muy aisladas. El consumo habitual de ultraprocesados, azúcares, aditivos químicos como el glutamato monosódico, maltodextrina, sucralosa, sacarina, el polisorbato 80 aumenta el riesgo de estas enfermedades, por ejemplo, haber consumido alimentos que hayan sido regados con herbicidas como el glifosato también aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades. ¿Qué más tenemos por aquí? Alteración de los ritmos circadianos, exceso de estrés, pérdida de la funcionalidad del nervio vago. También se habla un poco de la parte de la edad, pero esto es como la parte genética, o sea, se dice que la mayoría de las personas que están diagnosticadas con enfermedades inflamatorias intestinal puede ser antes de los 30 o entre los 50 y los 60, pero para que eso ocurra tiene que haber un desequilibrio de nuestro intestino y de nuestra microbiota. Entonces, básicamente esas son las causas que se describen en torno a la incidencia de estas enfermedades. ¿Cuáles son los exámenes que se utilizan para poder hacer el diagnóstico? Obviamente lo primero es la anamnesis, hacer una buena historia clínica, hablar de cómo es el estilo de vida, la historia del paciente, la parte de sus antecedentes, exámenes de sangre como por ejemplo todas las vitaminas, sobre todo las vitaminas del complejo B, la vitamina D, evaluar cómo está toda la parte relacionada con el hierro, la cinemática del hierro, bueno, el perfil hematológico para ver cómo está el comportamiento de los glóbulos blancos. Obviamente también puedes evaluar cómo está la calprotectina y la solunina eneses, que son proteínas que se activan o suben cuando hay hiperpermeabilidad intestinal. Es bueno hacer un análisis coprológico o muestras de heces para parásitos como Giardia y otros. Aquí es importante también tener imagen, que puede ser, por ejemplo, una colonoscopia, sobre todo para la parte de la colitis ulcerosa, pero también puede ser una endoscopía con toma de muestras del intestino delgado, una tomografía o una resonancia, sería también interesante. ¿Qué otra cosa sí? Bueno, básicamente, bueno, medir marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, las interleuquinas también sería interesante, pero básicamente pues es la unión de todo esto, imagen, analítica sanguínea y sintomatología del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues las complicaciones cuando hay brotes agudos, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, pueden ser, por ejemplo, obstrucciones por estianosis, o sea, estrechamiento de los canales, y eso puede llevar a la persona a una cirugía, bien sea, por ejemplo, en el caso de la colitis ulcerativa, que le hagan una extracción total del colon recto e intenten hacer internamente una bolsita que une el intestino delgado con el ano, por ejemplo, y si no se puede, pues una bolsa externa. En el caso de la enfermedad de Crohn, pues que hayan fístulas en el intestino que haya que cerrar y haya que intervenir, que haya alguna obstrucción y que haya una infección que haya que drenar ese pus, por ejemplo, o que definitivamente hay una pérdida de la funcionalidad de alguna parte del intestino y que haya que acortarlo. Y esto, por supuesto, puede poner en riesgo la capacidad absortiva, duodeno, yeyuno, ilion, pero también otras partes del tubo gastrointestinal como son las vías altas. Por ejemplo, que puede haber una obstrucción, por ejemplo, en los conductos biliares, donde se pueda generar una pancreatitis, una falla hepática, un problema con la vesícula, un problema en la reabsorción de las sales biliares, la absorción de las vitaminas liposolubles. Pero, como vamos a decir, los problemas de las vías altas es muy raro que suceda. En la enfermedad de Crohn es más susceptible todo el intestino delgado, ¿ok? Las distintas partes que acabo de mencionar, duodeno, yeyuno, ilion, que es complicado porque en el ilion sobre todo se absorben las vitaminas liposolubles, todas las vitaminas del complejo B, sobre todo la B12, el hierro,
Y bueno, también obviamente otras partes, incluso pues el colon y el recto, pero no el ano. Entonces, las complicaciones también pueden ir hacia la piel, porque hay un eje intestino-piel, hay un eje intestino-articulaciones, pueden verse afectadas las articulaciones, eje intestino-boca, eje intestino-ojos. Esto puede verse cuando hay complicaciones importantes por brotes agudos no tratados en estas enfermedades. ¿Cuáles son los tratamientos? Desde el punto de vista de la medicina alopática, que tiene mucha cabida cuando estos brotes son exorbitantes, es frenar la inflamación. En este caso se utiliza, por ejemplo, a veces la aspirina, que es un antiinflamatorio, bloquea en la ruta COX-1 y COX-2 de la inflamación. Se pueden utilizar corticoides como la prednisona, que aparte de ser inmunosupresores baja la inflamación, se pueden utilizar inmunosupresores para bajar esa reactividad del sistema inmunológico, como por ejemplo el metotrexato, entre otros. Se pueden utilizar agentes biológicos, que estos están direccionados para anular esa proteína que codifica a la inflamación en esa zona específica del tubo gastrointestinal. Se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos que lo que hacen es agravar más, como por ejemplo el acetaminofén o el paracetamol, Tylenol, el mismo ibuprofeno, naproxeno, que agravan más la situación. Se pueden utilizar, por ejemplo, antidiarreicos, algunos más leves como el psyllium, por ejemplo el plantagobata, que como son fibras solubles, al absorber el agua, le dan más consistencia a las heces fecales y evitan que haya evacuaciones tan continuas. Pero también se pueden utilizar otro tipo de antidiarreicos cuando la diarrea es líquida y demasiado profusa, como por ejemplo el Loperam. Básicamente eso, o sea, muchos medicamentos, creo que no se me está yendo nada, ¿sí? Básicamente eso es lo que se utiliza en la medicina alopática. Obviamente también dentro de la medicina alopática hay como que medidas que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando hay brotes muy graves, tanto en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa, donde hay que utilizar alimentación enteral, que es vía sonda, bien sea por la nariz o por la boca directamente conectado con el intestino, o parenteral, que es vía vena, donde la cosa ya está muy complicada porque aquí es importante que el tubo gastrointestinal entre en reposo para bajar la inflamación, bajar la reactividad del sistema inmunológico mientras los otros medicamentos hacen efecto. Por ejemplo, se han visto muy buenos resultados en nutrición enteral en niños para entrar en remisión. En adultos, la alimentación enteral y la parenteral son para bajar la agudeza de esos brotes, para entrar en remisión y luego ir a la alimentación. No generan remisión como tal, pero son de ayuda. A nivel integrativo, vamos a decir, a nivel de la nutrición clínica, que es mi área, y los enfoques más integrativos, bueno, hay muchas cosas por hacer. Se ha visto que en este tipo de pacientes, tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa, hay una disminución importante de bifidobacterias, lactobacilos, Saccharomyces boulardii, y hay un aumento, parece mentira, de la Arkermansia. La Arkermansia, que es muy positiva en otras patologías, en estas se ve aumentada. Y se ve aumentado también levaduras y hongos como la cándida, como la malacesia, que también está relacionada con enfermedades periodontales y otro tipo de cosas, y otro tipo de patógenos. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es, primero, adecuar la nutrición de acuerdo al contexto del paciente. Si el paciente está en un brote, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay que evitar picantes, obviamente alcohol, café, té, páprica ahumada, incluso la cúrcuma, el jengibre puede afectar. Aquí hay que evitar todo lo que es carbonatado, lo que genere gases. Obviamente ningún alimento procesado ni azúcar, porque esto va a agravar. Pero por ejemplo aquí hay que eliminar todo lo que sea fibra, vegetales crudos, incluso algunos vegetales cocidos. Por ejemplo las semillas, los frutos secos con cáscara, los tubérculos que también tienen mucha fibra, bueno, hay que quitarlos. Hay que tener cuidado con los edulcorantes, incluso con la stevia, el eritritol, maltitol, manitol. Hay que tener mucho cuidado con la fructosa porque puede empeorar. Entonces, cuando hay episodios de brote, hay que adecuar las estrategias para poder ayudar a la persona. O sea, si uno no quiere acudir a la alimentación enteral y a la parenteral y lo quiere hacer con la alimentación, hay que buscar una dieta de eliminación que tenga cero residuos. Y la mejor para esta es la dieta carnívora, tratando de que sea variada, o sea, que hayan carnes blancas, hayan carnes rojas de pastura, que hayan órganos,
que hayan grasas, por ejemplo, aquí hay que priorizar las grasas monoinsaturadas del aceite de oliva, más que todo, también la grasa saturada animal, o sea, de los huevos, de los pececitos azules, ese omega 3 que viene en los pececitos azules. Hay que controlar un poco el tema del aguacate, porque el aguacate tiene fibra y puede ser agresivo, pero se puede utilizar el aceite de coco, el MCT, la mantequilla ghee. Se pueden utilizar, por ejemplo, el tahini, que ya no tiene fibra, o sea, pero y está biodisponible para la absorción, por ejemplo, del calcio. Se puede utilizar la mantequilla de almendras, la mantequilla de macadamias, la mantequilla de cacao, pero ahí hay que individualizar mucho. Por ejemplo, con el tema de las frutas, hay que ver, porque la fruta hay que pelarla, hay que quitarle la piel. Por ejemplo, ahí es bueno utilizar manzana cocida, pera cocida, quitar otras que dan problemas. Por ejemplo, el arroz blanco, no el integral, aquí puede frenar la diarrea, puede ser una buena estrategia. El puré de papa, el puré de camote, el puré de calabaza que ayuda a regenerar las vellosidades y a bajar la inflamación. Y hasta ahí, o sea, y ver uno que otro vegetal como el zucchini, champiñones cocinados, que no genere mucho residuo. O sea, aquí hay que individualizar. Cuando la persona ya está estable, se puede ir hacia una alimentación cetogénica, priorizando los vegetales cocidos y no los crudos, o una low carb, lo mismo, viendo qué tubérculos o qué almidón resistente el paciente puede tolerar, ¿verdad? Como son enfermedades que tienen carácter inmunológico, por supuesto, todas las moléculas que agregan el intestino deben quitarse. Gluten, caseína A1, ¿ok? Las lectinas, el ácido fítico, los oxalatos, las solanáceas. Hay que tener cuidado con los antinutrientes que están más que todo en los granos, en los cereales, en las semillas crudas, que obviamente no conviene. Y básicamente a nivel nutricional es mucho individualización, ¿ok? Obviamente, por ejemplo, si está afectada la parte del hilo, que es la parte absortiva de las vitaminas, etcétera, ahí hay que aportar vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles. Las liposolubles son la D, la A, la E, la K. Las hidrosolubles, todas las vitaminas del complejo B, la vitamina C. Habrá que utilizar minerales, un multimineral, ¿verdad? Porque por la diarrea hay mucha deshidratación y pérdida de electrolitos que pueden afectar la energía y incluso hasta el funcionamiento cardíaco del paciente. Todo eso hay que aportarlo. Por ejemplo, si hay diarreas, es interesante utilizar una cepa como el Saccharomyces boulardii, que puede frenar la inflamación, puede frenar la diarrea. Es una muy buena opción en esa parte. Obviamente, pues aquí hay que aportar moléculas antiinflamatorias como el omega 3. También es interesante utilizar ciertos probióticos que pueden inmunomodular y recuperar la barrera intestinal. Por ejemplo, los tengo aquí anotados. Los lactobacillus, por ejemplo, el casei, el paracasei y el rhamnosus son inmunomoduladores. Y algunas bifidobacterias como la longum y la lactis pueden ayudar a recuperar la barrera intestinal. O sea, aportar está específico mientras uno está aportando también glutamina, carnosina de zinc, que es importante, tanto para recuperar la mucosa como si hay diarrea, aloe vera, para cicatrizar todas esas úlceras o llagas, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, vitamina A, que es importantísimo para sellar la mucosa, también el colágeno, bien sea colágeno hidrolizado, para aportar prolina, hidroxiprolina, glicina, para desinflamar y sellar, es súper interesante. Y en algunos pacientes, no en todos, pero la mayoría se ve, o sea, reporta muy buenos beneficios cuando uno da un postbiótico como el butirato, que sabe horrible, pero es maravilloso para inmunomodular, bajar la inflamación, mejorar la absorción, recuperar las vellosidades, mejorar incluso las sensaciones en piel, las sensaciones extradigestivas, equilibrar el ecosistema bacteriano, ¿ok? Súper interesante también. Cuidar mucho la hidratación a partir de la fórmula de hidratación casera que yo les he compartido con ustedes, electrolitos de calidad como por ejemplo la marca Perfect Keto, entre otras estrategias. Por ejemplo, en cuanto a si hay fallas en la parte alta del tubo gastrointestinal, hay que aportar enzimas que tengan pepsina, que es importante, bueno, que es lo que resulta del pepsinógeno, pero bueno, proteasa, que tenga lipasa, amilasa, clorhidrato de betaína. Si hay problemas con la reabsorción de los ácidos biliares, bilis de whey, por ejemplo, se pueden también aportar hierbas amargas para mejorar el funcionamiento de los conductos biliares y de la vesícula para que no vaya a haber ningún problema. En cuanto a bebidas, más allá del agua, estos sueros orales caseros como mi fórmula de hidratación casera, pues se puede también
aportar té de malva, que es maravilloso para cicatrizar cuando hay úlceras, etcétera, gastritis y otros malestares. Té de manzanilla, té de menta. Se puede tomar infusiones con hongos variados como melena de león, cola de pavo, que se puede aportar en infusión y es maravilloso para el intestino. Entre los adaptógenos se puede utilizar el deuterococo, todos los hongos, el cordyceps, el reishi, el shiitake, el maitake, y pare de contar. O sea, es bastante complejo y profundo, pero hay maneras de hacerlo. Yo tengo bastante experiencia en eso y hay formas de hacerlo. Obviamente, pues aquí hay que trabajar técnicas de relajación porque el estrés genera brotes y se puede trabajar a través de la activación del nervio vago con sonidos de yoga como Om, haciendo yoga, respiración, generando arcadas, haciendo pintura con la música, caminar en el mar, manualidades, aumentar el grounding, la exposición al aire libre. Hay que buscar dormir bien porque hay que regular ritmos circadianos, porque se ha visto en estudio que las personas que tienen cronodisrupción, que comen muy tarde en la noche, son más propensas a tener enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque hay mayor hiperpermeabilidad. Hiperpermeabilidad genera disbiosis y la disbiosis puede generar sobreexcitación del sistema inmunológico y que haya estas enfermedades inflamatorias y también otras comorbilidades, porque una persona que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal puede tener celiaquía, puede tener Hashimoto, puede tener SIBO, por hidrógeno, por metano, puede tener sobrecrecimiento de cándida o sifo, puede tener muchas otras cosas, muchas otras disfunciones del sistema gastrointestinal que también hay que resolver. Entonces, esto es muy individualizado. Obviamente, pues, la práctica del ejercicio es importantísimo, la gestión psicológica, ¿verdad? O con otras terapias alternativas, es súper importante porque tiene que ser un abordaje total para poder darle calidad de vida al paciente. Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información haya sido de mucha utilidad. La recomendación es que escuchen este video muchísimas veces, le hagan pausa, tomen nota, porque es mucha información la que les he dado. Si tú que estás escuchando este video estás pasando por una enfermedad inflamatoria intestinal, te recomiendo con los ojos cerrados que tengas una consulta conmigo, que entres en programa, en tratamiento, o si no es conmigo, con otro profesional cualificado, porque esto tiene que ser con acompañamiento y vigilancia profesional, no se puede hacer de manera empírica, porque puedes cometer muchos errores, puedes caer en desnutrición, y esto no lo queremos, puedes mermar tu calidad de vida, puedes cometer errores que te gatillen la enfermedad, entonces siempre es importante que tengas asesoramiento personalizado. Con todo, te dejo abajo en la cajita de información el link para que accedas a mi página web, a la parte de servicios, y puedas pautar una consulta, poderte ayudar y que entres en tratamiento. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video.